Buenos días, mi nombre es Julián Guzmán, estudiante de quinto semestre de la Universidad del Quindío del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. El presente video es parte de la unidad número 3, que se llama Organización Documental. La primera parte de la unidad se llama Instrumentos Archivísticos, Diferencias y Funciones. Cabe resaltar que en el decreto 2609 de 2012 se describen los instrumentos archivísticos. Este decreto fue compilado en el decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura y ahí vuelven y se describen. Por lo tanto, tomaremos el 1080 como base. El primer instrumento archivístico que tenemos nosotros se llama cuadro de clasificación documental, que cumple la función de ser un listado de series y subseries en orden alfabético con sus diferentes tipos documentales en orden jerárquico de acuerdo con la organización en la que estemos investigando y elaborando las tablas de retención documental o tablas de valoración documental, dependiendo del contrato o la actividad que cumplamos en esa organización. Se colocan en orden alfabético las series y subseries, asuntos o subasuntos, para el caso de las tablas de valoración documental, con un consecutivo de 1 a n y, como dije yo, en orden alfabético. Primero van las series, en la siguiente columna van las subseries, o sea, las que se derivan de las series, y por último van los tipos documentales, o sea, los documentos que componen cada una de estas unidades documentales. Estos documentos van en orden, dependiendo del tipo de ordenación que se necesite para esa unidad documental. Algunas personas utilizamos después de esas columnas de tipos documentales, si el documento es físico o electrónico o es virtual o es digital. ¿Por qué lo hacemos? Con el fin de poder identificarlo luego más fácil en la tabla de retención documental o en la tabla de valoración documental. Sigue la tabla de retención documental. La tabla de retención documental, como dice el texto, es un listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales y los tiempos de retención. La tabla de retención documental, explicándolo un poco como más entendible, consiste en colocar estas series y subseries que encontramos en el cuadro de clasificación documental, los colocamos y como este se realizó en orden jerárquico, lo pasamos a unos formatos que llaman tablas de retención documental. Allí los colocamos mucho más específicos, al decir específico ya viene con tiempos de retención, tanto en el archivo de gestión como en el archivo central. También con los procedimientos, si es del caso de conservación total, de eliminación, de selección y el procedimiento que se utiliza para cada uno de estos. El acuerdo 004 de 2019 ya nos da una libertad respecto al formato tablas de retención documental. Si deseamos como archivistas, podemos colocar los tiempos, tanto en archivo de gestión o archivo central, en letras como en números. Asimismo, también podemos, si deseamos, quitamos la palabra archivo de gestión y pasamos de una vez al archivo central o al archivo histórico, siempre y cuando se describa el procedimiento. Las tablas de retención documental también se hacen por unidades administrativas o por procesos. Las unidades administrativas, mejor dejarlo en claro, corresponde a lo que llaman las oficinas, las áreas, los departamentos, depende de la estructura de la entidad o de la organización. Las salas de valoración documental. Las salas de valoración documental son otros formatos, son formatos que también salen del cuadro de clasificación documental, pero con la diferencia de las salas de valoración documental es que estas salen a partir de los fondos acumulados. Volvamos un poco acá a las salas de retención documental. Las salas de retención documental se elaboran a partir de la última reestructuración de la entidad. Entonces, depende de la última reestructuración de la entidad, hacia atrás se elaboran las salas de valoración documental. Para elaborar las salas de valoración documental tenemos que tener en cuenta desde el día que existe la organización hasta la última reestructuración, que es donde inician las salas de retención documental. Aquí se habla de series y subseries, aquí se habla de asuntos y subasuntos. En este caso no se habla de la columna de archivo de gestión, sino que se habla de archivo central como solo columna para pasar de una vez con el procedimiento y a lo que se llama archivo histórico, a la disposición final o selección. Acá se ha elaborado una línea de tiempo para poder verificar cuáles han sido los cambios estructurales en la organización del principio hasta la última estructuración. Por cada uno de los cambios se hacen cortes que se hacen cortes y que en cada uno de esos cortes se debe elaborar tablas de valoración documental de acuerdo con los organigramas de la época. Si no existen, toca reconstruirlos. Los bancos terminológicos. Ya en el video de la unidad 4
expliqué qué son los bancos terminológicos y en mis palabras, en mis conceptos, los bancos terminológicos deben elaborarse antes de elaborar estos tres instrumentos, lo que son cuadro de clasificación, tabla de retención y tabla de valoración. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de lenguaje estructurado, mientras que acá en las entrevistas, en las encuestas que se hacen, inclusive lo que se encuentra aquí en esta parte como fondo acumulado, encontramos lenguaje natural. Y el error que estamos cometiendo muchos archivistas, aunque no lo cometo yo, pero lo hago en general, es que utilizamos el lenguaje natural de los funcionarios sin que tengamos en cuenta los bancos terminológicos. Estos son definiciones y conceptos y tenemos que ir a los expertos a definir cada uno de los nombres de las series, subseries, asuntos y subasuntos que encontramos en esta etapa. Los manuales de funciones y flujogramas. ¿Por qué los manuales de funciones son importantes? Eh, para poder elaborar una tabla de retención documental tenemos que correr a los manuales de funciones, porque allí nos dicen qué unidades existían y cuáles eran las funciones también. Tenemos que tener en cuenta que los manuales de funciones también son de manera a nivel funcionario y las estructuras organizacionales, estructuras orgánicas que también se incluyen aquí, son para las unidades administrativas. Los flujogramas, pero acá tenemos que tener presente que este es el principio, perdón, no sé cómo explicarlo, esto es conexo al principio de procedencia. Flujogramas está conexo con el principio de orden original, o sea, la manera en que fueron creados los expedientes o las unidades documentales complejas, o como en la actualidad lo están llamando, compuestas. El plan institucional de archivos. El plan institucional de archivos es una metodología específica que nos ayuda a identificar puntos críticos y darle una calificación específica a los cuales tenemos que impactar o intervenir. Dependiendo si la calificación es más alta, tenemos que impactarlo de forma más rápida. Luego elaboramos un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Corto puede ser inmediato o unos meses, mediano plazo puede ser 3, 4 meses en adelante y largo plazo puede ser hasta 10, 15, 20 años, dependiendo de la disposición económica, disposición de recursos que tenga la organización. El programa de gestión documental es el proyecto macro que nos dice todo lo que tenemos que incluir, los recursos económicos, tecnológicos, humanos, gestión del cambio y todo, etcétera, que tenemos que tener en cuenta para darle cumplimiento a este pilar, al plan institucional de archivos. Los inventarios, ¿por qué? Porque los inventarios nos ayudan a recopilar toda esta información que teníamos. Si existen inventarios en estado natural, son importantes. Si no existen los inventarios en estado natural, los debemos levantar para poder iniciar tanto para la elaboración del cuadro de clasificación como las tablas de retención y las tablas de valoración. Volviendo a este tema, ahora que estoy tocando el cuadro de clasificación documental, vale la pena recordar o hacerle saber a la señora docente que la Universidad de La Salle tiene formatos de cuadros de clasificación particulares, que es una excelente ayuda para elaborar el cuadro de clasificación general y las tablas de retención y las tablas de valoración. Están los mapas de proceso. Los mapas de proceso nos dicen en que, dependiendo de nuestro proceso de soporte y transversal, como es la gestión documental, cómo se encontraba dentro de la organización y la función que cumplía. Va muy apegado a los manuales de funciones y flujogramas. Las salas de control de acceso está muy ligado y son un instrumento archivístico perdón, relativamente nuevo, digo relativamente, debido a que ya empezó como a coger más campo de acción y utilizarse más con la expedición de la ley 1712 de 2014, que es la ley de acceso y de transparencia y acceso a la información. Aquí se habla de la información que puede ser pública, la información que es reservada y la información que debe ser clasificada. Estos instrumentos archivísticos, como les dije, están descritos en el decreto 1080 y son de obligatorio cumplimiento. El Departamento Administrativo de la Función Pública nos está pidiendo en orden estos instrumentos archivísticos. Para poder elaborarlos, es mejor dejar de una vez la constancia de que primero haber un diagnóstico integral de archivos, que no está, aunque el Archivo General en 2003 expidió un formato, también podemos elaborar un formato y acomodar la organización. También el Departamento Administrativo de la Función Pública nos pide que incluyamos una política de gestión documental como base fundamental de todos estos instrumentos archivísticos, que sería el segundo paso. Primero, diagnóstico; segundo, la política de gestión documental. Tercero, sería el PINAR, que es el plan de acción a largo plazo. Luego tenemos que, ¿cómo es? Perdón, son tantas cosas que tengo que decir que me confundo a ratos. Luego sigue el proyecto macro, porque tenemos que definir
el alcance, tenemos que definir los costos, tenemos que tener en cuenta los recursos y vendría lo que llama el programa de gestión documental. Posterior a esto, tenemos que empezar a recopilar información. Tenemos que empezar a recopilar información de los mapas de procesos, manuales de funciones y flujogramas. Ya después vienen los instrumentos archivísticos que están de moda. Perdón, antes de eso está el banco terminológico, como lo explicaba, que en mi concepto personal y ya como archivista que soy, con tarjeta profesional del Colegio Colombiano de Archivistas, eh, este es esencial por el lenguaje estructural. Luego vienen los que están de moda. Digo que están de moda ya que demasiados empíricos están ofreciendo servicios en contra en contravía de lo que dice la ley 1409 de 2010. Lo expongo delante del presente video ya que soy uno de los mayores defensores de esta ley y de la profesión de archivista. Antes de iniciar los cuadros de clasificación documental debemos hacer unas encuestas documentales, aunque existe en mi manual 4 de fondos, en mi manual 4 de fondos acumulados y tablas de retención, existe un formato, pero nosotros tenemos que acomodarlo a la organización. Y ahí ya podemos hacer el cuadro de clasificación, las tablas de retención, las tablas de valoración. Por último, serán las tablas de control de acceso. La ley 1712 de 2014 nos habla de un esquema de publicación, de unos costos de reproducción, también nos habla de activos de la información y también nos habla de seguridad de la información. Estas tablas de control de acceso entran en todo esto, en todo eso que les acabo de comentar. ¿Las diferencias cuáles son? Lo acabo de decir en el paso a paso, que unas van primero que otras en un orden establecido y no podemos entrar de manera un poco desordenada a hacerlo en el orden que queramos, puesto que vamos a incurrir en errores y los instrumentos archivísticos no van a quedar bien elaborados. Las tablas de valoración documental. Vimos que las tablas de valoración documental, ¿cómo se elaboran? O sea, son listados de asuntos y subasuntos con sus correspondientes valores y tiempos y disposición final. Ya no es tiempo de retención, es disposición final. Los tiempos de retención son para los archivos de gestión al central, cuánto duran en archivo de gestión y cuánto duran en archivo central. Las tablas de valoración son la organización de los fondos acumulados. ¿Qué es fondo acumulado? Es todo fondo documental que no tiene ningún tipo de organización archivística. ¿Cuál es el marco normativo? Iniciamos con las tablas de valoración a ser nombradas desde la ley 594-2000, que es la ley general de archivos, que es la ley base de todo este tema de la archivística colombiana. Los volvemos a ver en el decreto 1080 de 2015. No menciono el resto porque este absorbe el resto ya que es una compilación normativa. También se menciona en el acuerdo 002 de 2004, en donde habla de los pasos a seguir, son 4 pasos a seguir para la elaboración de las tablas de retención. El acuerdo 004 de 2019, que es el que reglamenta la elaboración, presentación de las tablas con validación, aprobación y convalidación de las tablas de valoración documental. ¿Cuáles son las etapas para las tablas de valoración, para elaborar una tabla de valoración documental? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el fondo documental en el cual vamos a trabajar. Acá estamos hablando de elaboración y aprobación, evaluación y convalidación, publicación. Pero a partir de la experiencia, lo primero que debemos hacer para elaborar una tabla de valoración documental es identificar completamente el fondo. O sea, tenemos que llegar al fondo acumulado que encontremos, indiferente si tiene rótulos de una pequeña descripción archivística como rótulos de caja o rótulos de carpeta, no podemos fiarnos de esto, ni tampoco de inventarios documentales que encontremos, debido a lo que les comenté en la diapositiva anterior, existen empíricos que, asumiendo la labor de archivistas, aunque no tengan la preparación académica, piensan que están haciendo bien las cosas cuando en realidad no las están haciendo. Entonces, como archivistas tenemos que llegar primero es a identificar caja por caja y hacer un inventario en estado natural. ¿Qué es un inventario en estado natural? Escoger las unidades de conservación, darles una numeración de 1 a n, posteriormente las empezamos a describir. Básicamente puede ser en un Excel, puede ser en una hoja, yo generalmente lo hago en una hoja de papel o en muchas hojas de papel porque esto es muy largo. Abrimos la caja y empezamos a identificar las unidades de conservación tipo carpeta y con una breve descripción miramos qué tipos documentales encontramos. No les damos todavía lenguaje estructurado, sino lenguaje natural, y miramos las fechas extremas. Así vamos dando cuenta de la existencia de las unidades administrativas y de las fechas, las fechas de la documentación hasta encontrar la más antigua, hasta la última reestructuración de la organización. El segundo paso que tenemos que hacer es empezar a hacer clasificación documental. Cuando hablamos de organización documental, tenemos que referirnos a lo que es la cartilla de ordenación del Archivo General de la Nación de 2003, donde organización documental es
clasificación, más ordenación, más descripción. Otros han dicho depuración y todo eso, pero la verdad es que esos son pasos que van inherentes a este tipo de, a esos tres procesos, macroprocesos. La clasificación documental para este tipo de instrumento archivístico consiste ya identificamos con el inventario en estado natural cuántas dependencias, unidades administrativas existían en la organización. Ahora tenemos que separar todas estos documentos por unidad administrativa y empezar a conformar. No, primero vamos a pasar a identificarlos y vamos a armar un solo organigrama general de acuerdo con lo que encontramos. Posteriormente encontramos, revisando aún más, tenemos que encontrar los cambios estructurales que hubo en la organización. Después de identificar los cambios estructurales, tenemos que volver a hacer organigramas por cada cambio estructural y empezar a armar cada organigrama con la documentación, con las cajas, o los bultos, o los legajos, o las carpetas. Y de esta manera vamos identificando cuántas dependencias existían en la organización. Por cada corte se debe hacer lo mismo. O sea que pues, si de la fecha inicial en que existe la organización hasta la última reestructuración hubo 10 cortes, tenemos que organizar con la documentación, con las unidades de conservación en estado natural, tenemos que organizar 10 organigramas distintos de forma jerárquica. Luego cogemos organigrama número 1, elaboramos la línea de tiempo por escrito. Yo lo hago colocar en cartelera para poder ir anexando con pequeños rótulos o pequeños papeles y ir armando los organigramas. Después de armados los organigramas en papel, en la cartelera o en el tablero, lo pasamos a hacer esto a nivel operativo. Los armamos también en las estanterías con la información que encontramos. Yo creo que estamos en el primer paso que llama elaboración. Se habla de un plan archivístico. No soy muy amigo del plan archivístico. ¿Por qué no soy muy amigo? Aunque es un paso y toca hacerlo, pero esto nunca se cumple. ¿Por qué nunca se cumple? Porque en la vida real de las entidades e instituciones se trabaja por prestación de servicios, donde el archivista sabe que si está 3 meses o 4 meses no va a estar el siguiente contrato por falta de presupuesto o por lo que llaman las palancas políticas, que es algo que está perjudicando al gremio de archivistas. Entonces estamos en la etapa de elaboración. La etapa de elaboración ya dijimos cómo se hace, ahora tenemos que empezar a hacer un pequeño diagnóstico, análisis documental de los asuntos y subasuntos encontrados en el inventario en estado natural. Tenemos que empezar a mirar cuáles son los asuntos y subasuntos que tienen valores secundarios. Los valores secundarios, ¿cuáles son? Son investigativo, científico, cultural e histórico. Si los documentos reúnen esos valores y no lo determina solamente el archivista, sino que tiene que ir acompañado en lo posible, porque es extremadamente complicado en Colombia contar con un equipo interdisciplinario donde se encuentre un historiador, un abogado, un contador, un archivista, un administrador de empresas, para que nos asesoren en estos campos, dependiendo de la organización, porque estamos en un hospital, también tenemos que tener en cuenta a los médicos. Si estamos trabajando con algo de la parte religiosa, tenemos que tener en cuenta los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, todo depende. Es muy difícil, pero pues hay que tenerlos en cuenta o tratar de conformar lo mejor posible ese equipo interdisciplinario. Hacemos el análisis documental y empezamos a mirar a ver cuáles son los documentos que por su relevancia, por sus valores secundarios, van a servir como referentes a nivel histórico y nunca van a ser nunca van a la disposición final de eliminación. Ya teniendo todo esto, tenemos que tener en cuenta que si encontramos documentos, en este caso libros, que estén empastados, no los debemos tocar, se deben dejar quietos, así la ordenación interna no esté correcta. Si se va a cambiar, debemos remitirnos al comité interno de archivo, que ahora está integrado al comité de gestión y desarrollo, dentro de lo que se llama el modelo integrado de planeación y gestión para las entidades públicas. Sigue la eliminación documental. Tampoco tenemos que hacerles tablas de hojas de control a los expedientes ni moverlos para nada, absolutamente nada. Se le hace una pequeña descripción archivística como son los rótulos de carpeta y de caja. También se hace lo que son los inventarios documentales. Para la aprobación, ¿qué tenemos que hacer? Este acuerdo muy nuevo nos dice que debemos hacer referirnos a lo que es la memoria histórica de la entidad. Tenemos que anexar
fotocopias, porque no se puede hablar de originales, fotocopias de la creación de los actos administrativos de creación de las diferentes unidades administrativas. Nos dice también, aparte de la compilación histórica, tenemos que mirar a ver, pasar inclusive la línea de tiempo, tenemos que pasar los diferentes organigramas que identificamos durante cada corte o cada reestructuración que existió en la organización, tenemos que llevar la aprobación por parte del comité de archivo integrado al comité institucional de gestión. Tenemos que anexar, aparte del organigrama, los mapas de procesos, todo lo que el cuadro de clasificación de clasificación de asuntos y subasuntos, todo el trabajo que hicimos lo tenemos que pasar. Debe ser aprobado primero por el comité institucional, en el que existe también el comité interno de archivo. De allí que está, cuando se aprueba, tenemos que enviarlo, tenemos un plazo de 30 días para enviarlo ante los consejos territoriales de archivo o los consejos departamentales de archivo para que ellos en un plazo de 90 días hábiles, acá se habla de días hábiles todo, cuando habla de días va a ser hábiles, pero un plazo de 90 días ellos hagan la evaluación correspondiente y las diferentes observaciones. Si hacen observaciones, se devuelven a la entidad correspondiente o la institución o la empresa, y la empresa tiene 30 días hábiles prorrogables por otros 30 días para subsanar este tipo de correcciones que haga el Archivo General Departamental. Archivo General Departamental, obviamente, pues ahí también está el Consejo Departamental de Archivos, donde el secretario técnico es el jefe del Archivo General Departamental. Se devolvieron otra vez cumplido el plazo, se devuelven otra vez al Consejo Departamental de Archivos y ellos convalidan. ¿Qué es convalidar? Es darle un visto bueno. Convalidar no es autorizar. El que autoriza es el comité interno de archivo integrado al otro comité. Convalidación es un aval que dan de que se encuentra bien. Ya que se encuentra bien, se devuelve a la organización. Mientras tanto, quedan en stand-by las tablas de valoración, o sea que no se pueden aplicar las tablas de valoración hasta que el Consejo Departamental de Archivos dé la última palabra. En caso de que tampoco las aprueben, se tiene un plazo, 30 días hábiles, y se envían al Archivo General al Archivo General de la Nación como última instancia para poder debatir o controvertir lo que no aprobó el Consejo Departamental de Archivos. Ya aprobadas, se debe publicar en página web durante todo el tiempo que exista la institución estas tablas de valoración documental. Acá tenemos lo que les decía, la compilación de información institucional, que es la historia, un diagnóstico de cómo está el estado. Eso ya lo hicimos en la primera etapa, un plan de trabajo archivístico, que les he dicho que no estoy muy de acuerdo con esta parte, debido a que los contratos que tenemos nosotros los archivistas no son a largo plazo ni a corto plazo. Casi nunca se cumplen. La verdad, casi nunca se cumplen por falta de recursos, por mucha burocracia, por mucho trámite, por cuestiones políticas, etcétera, etcétera. La valoración, pues que es el análisis documental de todos los tipos, de todos los asuntos y subasuntos, documento por documento, a ver cuáles revisten los valores secundarios, pues para poder continuar con ellos en el siguiente proceso, en la siguiente etapa, que puede ser la conservación total, la eliminación o la selección. Cuando hablamos de organización documental y tablas de valoración documental, que les comentaba, tenemos requisitos. Esos requisitos están en el acuerdo el 004 de 2014, 002 de 2014, donde nos dice de la hoja de control que no debemos hacerla cuando los expedientes ya están conformados, no importa la ordenación documental que tengan. También tenemos que hacer lo mismo que hace cuando están en la etapa de gestión o archivo central, que es la foliación, el expurgo. Todos sabemos que es el expurgo. Si no saben qué es el expurgo, pues el expurgo es sacar las hojas en blanco, el papel fax que ya no sirve, papel en deterioro, los ganchos metálicos, prestarle los primeros auxilios archivísticos a los documentos. ¿Qué más les digo? Eso en general, o sea, es que es muy corto el tiempo para explicar detalladamente todo esto. También de que si vamos a hacer alguna eliminación documental hay un protocolo específico. Estamos muy dados a que en el expurgo botamos la información, la eliminamos, pero resulta que para poder hacer eso también tenemos que tener autorización del Comité Interno de Archivo integrado al comité descrito en el modelo integrado de planeación y gestión. Para poder hacer también llegar a las salas de retención, como les he dicho en la anterior diapositiva, tenemos que tener en cuenta que se debe hacer un diagnóstico integral de archivos.
donde tenemos que tener una métrica documental. También tenemos que elaborar una política de gestión documental, que en el decreto 1080-2015 también nos dice cuáles son los puntos que debe incluir, donde le damos vida legal a todo lo que vamos a hacer. Sin eso, esto carece de fundamento legal, así es, exista la legislación, pero a nivel interno no tendríamos el soporte legal para poder llegar a algún momento a hacer crear una creación de archivo histórico con los documentos que cumplieron con sus valores, que cumplen con valores secundarios. ¿Qué más les tengo que decir? La ordenación documental no se debe modificar en caso de que ya se encuentren conformados los expedientes, si encontramos legajos sueltos, con documentos sueltos, pues sí tenemos que proceder a hacer la ordenación documental, pero solo de la documentación que por experiencia ya sabemos que cumple 20 años y puede tener valores secundarios, porque no vamos a hacer una ordenación documental de documentos que sabemos que no tienen valores secundarios, sería perder el tiempo. Creo haber cumplido ya con una pequeña explicación que les di, pues es un tema demasiado largo. Para poder elaborar tablas de valoración documental existe el manual de fondos acumulados del Archivo General de la Nación. También tenemos que referirnos a la cartilla de ordenación del Archivo General de la Nación y también a este acuerdo. Los otros, acá esta es la ley base, el decreto es un poco más específico. Este acuerdo fue modificado por el 02 de 2014, pero pues acá se encuentran los 4 pasos a seguir para la elaboración de la tabla de valoración documental, pero este acuerdo es el que nos dice, este reemplazó al 04 de 2013. Es bueno leerlo, ya el 04 de 2013 sí es bueno tenerlo como referencia, pero este es el que necesitamos nosotros tener en cuenta, el 04 de 2012. Muchas gracias, espero haber cumplido con la actividad. Nos vemos en el siguiente video.